Estimados, bienvenidos a la clase número 11 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. En esta oportunidad vamos a tratar todos los temas relacionados con los cálculos de financiación de proyectos. Para ponerlo un poco en contexto, vamos a ponernos en la siguiente situación. Es decir, que tras la etapa de diseño de un proyecto, nosotros hemos obtenido un conjunto de información donde vienen los detalles del proyecto, ¿sí? Todos los aspectos sobre la cantidad de máquinas, número de personas, lo que sea, fechas, plazos, lo que ya hemos revisado de alguna forma. Pero también viene otra información, dentro de esa información viene una información que es una cifra. Es decir, esto cuesta el proyecto, ¿ya? Por supuesto con otros cálculos más, que los vamos a ver en su debido momento, pero es un detalle, es una información que dice, mira, este proyecto sale por 450 millones de pesos, o por 4 millones de dólares, ¿sí? Eso es lo que obtenemos. Y nosotros tendríamos que enfrentar, en este caso, como las personas que están elaborando el proyecto, la empresa, tenemos que enfrentar la situación de decir, ¿cómo financiamos esto? Ya revisamos en otras clases cómo se hacía, es decir, podemos elegir entre instituciones y tipos de financiación, es decir, instituciones como bancos, financieras, subsidios, lo que sea, y los tipos de financiación, si es que estos eran, ¿cómo se llama?, con participación de las utilidades, en el caso de que nos asociemos, o si bien era con unos intereses bancarios, o si era un sistema tipo leasing, lo que sea, ¿ya? Esa era la situación, cuando tenemos esta cifra. Tenemos que decidir. En este caso, típicamente uno dice, oye, le voy a pedir plata prestada al banco. ¿Por qué? Porque, bueno, consideramos que era la mejor jugada que podíamos hacer. A pesar de tener dinero, podría pasar de que quizás necesitamos el dinero en el bolsillo por cualquier eventualidad y total pagar mejor cómodamente al banco o algo y seguir ganando dinero y tener cierta capacidad de ¿cómo se llama? Estratégica para moverse. Puede ser esa la razón. ¿Ya? En este caso, cuando estamos enfrentando esa situación, nosotros tenemos que pensar, bueno, le vamos a ir a pedir al banco la plata prestada. Y el banco, claro, te la puede prestar, pero necesita ganar dinero también. Entonces llegamos a una suerte de cálculo donde dicen, te voy a prestar esa cifra. ¿Ya? Pero, como yo quiero ganar, me tienes que devolver esa cifra más una diferencia de dinero. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser que te van a prestar unos 4 millones de dólares y ellos lo que quieren recibir es 1 millón de dólares por prestarte ese dinero. Se justifica completamente. ¿Ya? Ellos pierden de ocuparlo en otras cosas, por esa razón también tú tienes que pagar. Ahora, ¿cómo llegan a esa cifra? Se llega a partir de un algoritmo que no es otra cosa que calcular un interés. Ese interés es una definición de cuánto es la cantidad que quiero recuperar, ¿ya? Es una cifra, se expresa en porcentaje. Y ese es un porcentaje sobre el monto que te prestan. Por ejemplo, alguien te puede decir, mira, te voy a prestar a un año de plazo, te voy a prestar 1 millón de dólares, o sea, no, mejor dicho, te voy a prestar 10 millones de pesos y te los voy a prestar al 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que tú cuando empieces a pagar, vas a pagar 1 millón más, o sea, 10 millones de pesos más 1 millón de pesos. Eso es lo que nosotros denominamos el interés. Ahora, el interés se puede expresar de varias maneras. Podríamos decir de que se trata, podríamos decir que es en términos de las cifras. Podríamos hablar de intereses que son altos, intereses que son bajos, dependiendo de los momentos en los que nos encontremos. Por ejemplo, a veces vamos a encontrar que el interés que nos están pidiendo es muy alto, producto de que cuando nosotros llegamos a pedir dinero, nosotros nos presentamos como una empresa quizás de alto riesgo. Es como el costo que tiene que pagar alguien que es nuevo. ¿Sí? Es decir, no te conozco, no sé si te va a ir bien, a pesar de que me estás mostrando tus cálculos y un montón de cosas, pero no te conozco suficiente, por lo tanto te voy a cobrar un poco más, porque yo estoy corriendo un riesgo. Y por el otro lado, tú te encuentras que podría ser que no te pidan tanto, producto de que confían en ti.
porque ya tienes alguna tradición y tienes más capacidad para negociar. Eso puede ser una fórmula donde tú vas moviendo estos valores. Ahora, pero por el otro lado, tú también te encuentras de que hay formas de calcular ese interés. Habitualmente uno siempre está escuchando, lo que yo encuentro realmente una lata, sobre interés simple o interés compuesto, que son en el fondo un manejo matemático que lo que viene a decir es que te voy a cobrar interés sobre una cifra fija, que sería en el caso del interés simple, al que simplemente, mira, me vas a ir pagando todos los meses un porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, el 1% durante un año sobre, no sé, 10 millones de pesos, no, 100 millones de pesos, el 1% significa que a final de año tú vas a pagar, si lo pagas al mes, una vez por mes, pagarías los 100 millones más 12 millones, porque todos los meses fuiste acumulando un 1%, ¿ya? Cuando te cobran ese interés compuesto, lo que en el fondo te están diciendo es sí, pero el primer mes pagaste 1 millón más ¿cómo se llama? 100 millones más 1, es decir, 101 millones. Pero al siguiente mes me tienes que pagar no ese 1, sino que me lo tienes que acumular, ¿ya? A la otra cifra. Por lo tanto va a ser como un 1,01 y luego va a ser 1,03 y así sucesivamente. Al final no vas a pagar 12 millones de interés en el año, sino que vas a pagar algo así como 14 millones de pesos. Simplemente por este enjuague que se hace o esta jugarreta que se hace con los intereses. No viene muy el caso de hablar de estas cosas. Son importantes a la hora de tomar la decisión de cómo quieres trabajar, pero es más importante, podríamos decir, que es el valor que tiene ese interés, ¿sí? Ese es el que te sirve realmente a ti para calcular si te conviene, ¿ya? Primero, porque vas a tener que en algún momento, cuando hagas el balance, recuerden, esta es la cifra del dinero que necesitas, ¿sí? Pero en algún momento tenemos que calcular si este proyecto es conveniente o no. Por lo tanto, saber esto es lo que nos ayuda. En una de esas puede ser que en alguna institución recibamos una oferta de prestarnos dinero a un cierto interés y con una cierta modalidad, y en otra recibamos uno completamente distinto. Vamos a tomar la decisión en función de el valor que nos da, el que nos permite obtener una recuperación de nuestro dinero, de nuestra inversión, antes o de mejor manera, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nosotros otra situación que es importante, no solamente respecto a esto. Parte de la información tiene que ver con el tiempo, de la información que proviene del diseño de un proyecto. ¿Para qué nos sirve a nosotros esto de hablar del tiempo? Nos sirve porque en el fondo, creo que ustedes deben recordar cuando yo les hablé que el dinero con el tiempo pierde o gana valor, ¿ya? Veamos, vamos a pensar que nos encontramos con dos posibilidades. O es que a través del tiempo podría ser que el dinero suba de valor, ¿ya? O bien que a través del tiempo el dinero pierda valor, ¿sí? En ambos casos sabemos que el dinero no sería estable. Recuerden que yo les expliqué por qué podía pasar esto. Esta situación podría pasar porque en el fondo, no sé, podríamos decir que aquí tenemos el país y esta es la cantidad de dólares que entran, si lo quieren ver de esta manera, y esta es la cantidad de dólares que salen. Si la diferencia entre los que están entrando y los que salen es muy positiva, entonces podríamos decir de que nuestro dinero puede subir de valor. Si esta cifra es muy negativa, es decir, es poquita o incluso va a la baja, podría decir que nuestro dinero va a empezar a perder valor. Es importante entender eso, junto con otro tipo de información más. ¿Por qué? Porque en función de eso nosotros calculamos cuál es el valor del dinero el valor del dinero actual y el valor del dinero en el futuro. Vamos a plantearnos de la siguiente manera. Va a decir valor actual. ¿En qué consiste ese valor actual? El valor actual es lo que muchas veces uno lo va a escuchar con este nombre, ¿eh?
BAN, valor actualizado neto. ¿Qué consiste? Consiste que, por ejemplo, veamos, tú haces un cálculo de tu proyecto y haces un balance de entre todo lo que gastaste y todos los ingresos que tuviste. Y tienes que calcularlo en función de una fecha, un tiempo. Ese valor que te da en ese momento, tú decir, oye, yo quiero recuperar como en 5 años, quiero saber si en 5 años recupero. Si el famoso BAN me da más que 0, entonces yo estoy ganando. Si me da menos que 0, entonces estoy perdiendo y no me conviene el proyecto. Tengo que hacer alguna otra cosa. Pero en este caso uno dice, veamos, ¿qué significa? Significa, a ver, la mejor manera que yo lo puedo ilustrar, creo que ya lo comentamos, era como lo que pasaba con la famosa UF, ¿sí? Que me respeta como el poder adquisitivo. Ese es el concepto. Es decir, si ese dinero en el futuro, por ejemplo, 100 millones de hoy, ¿a cuánto dinero equivalen en poder adquisitivo en 5 años más? Podría ser que descubramos que estos 100 millones de hoy, en 5 años más, equivalen a 65 millones de pesos. Entonces, claramente decimos, oye, perdí poder adquisitivo. ¿Sí? Necesitamos entender eso. Necesitamos entender eso. ¿Para qué? Para poder evaluar si es que nuestro proyecto conviene o no. Tenemos que considerar que el dinero pierde valor. ¿Ya? Bien, por el otro lado tenemos el caso del valor futuro. Que es el ejercicio como al revés. Es decir, veamos, son 100 millones de pesos en el futuro. Eso es lo que estamos viendo, que podría darnos algún cálculo que hemos hecho. Entonces queremos saber eso en dinero de hoy, a cuánto equivale. Y de repente, no sé, son 100 millones y resulta que nos damos cuenta de que hoy equivale a 150 millones de pesos. Entonces podríamos decir, oye, se ve poco atractivo, ¿cierto? Porque quiere decir de que es poco en comparación al dinero de hoy. Pero también podría ser al revés. Podría ser de que ese valor de 100 millones de hoy son 50 millones de... O sea, 100 millones del futuro son 50 millones de hoy. Entonces uno dice, oye, espérate, me va a ir mejor en el futuro. Por lo tanto, voy a tener más poder adquisitivo. Por lo tanto, eso puede hacer que mi proyecto se perciba más atractivo. Esas son algunas de las cosas que necesitamos entender respecto a estos cálculos financieros. Ahora, estos cálculos financieros, por lo general, siempre se ha tratado como de, vamos a decir que son como tres, voy a llamar criterios por ahora, 3 criterios, para mal color que elegí. 3 criterios que son para poder definir si un proyecto puede resultar atractivo o no. Recuerden esa clase donde yo le coloqué una línea de tiempo y puse una marca en rojo, ¿cierto? Y empezamos a discutir por qué podría ser que esta línea roja retroceda en el tiempo o avance en el tiempo, ¿sí? Recuerden esas cosas que estuvimos conversando. Entonces, habitualmente, lo que se utiliza son 3 conceptos. Bien, el primero, el famoso valor actualizado neto, que en el fondo lo que tenemos que hacer es calculando una suerte como de razón de decadencia del valor del dinero o de conducta del valor del dinero, que podría ser cualquiera de estas dos, ¿ya? A través del tiempo. Y en función de eso, calculamos nosotros si todo el dinero que hemos gastado en inversión y en operación, haciendo el balance con todos los ingresos que tenemos, en un tiempo determinado, si esa cifra nos da un valor superior a 0, quiere decir que nuestro proyecto es viable. Ese es el algoritmo, el famoso BAN. Ese es uno de los cálculos que tenemos que hacer cuando hacemos un proyecto. Otro es uno que se denomina como periodo de recuperación de capital. PRC le puse aquí, ¿ya? Que es el momento que podría no ser, por ejemplo, si en el primero nosotros definimos, véanlo de esta forma, hemos definido en el tiempo calcular qué es lo que pasaba 5 años. Y aquí el BAN, por ejemplo, me da más que 0. Entonces yo diría, ya hice mi cálculo, mi balance lo hice a los 5 años. Y si me dio más que 0, el proyecto es conveniente. Antes de 5 años recupero. Cuando hablamos del PRC, es decir, podría ocurrir que en este caso me ocurriera en el año
4,5 al año y medio. Puede ser de que ahí estoy obteniendo mi famoso PRC, es decir, estoy obteniendo en este ejemplo, mi dinero lo recupero antes. Todo el dinero que gasté lo recupero antes. ¿Por qué me interesa? Porque claramente, recuerden las cosas que dijimos, ¿por qué nos interesa esto de cuándo recuperamos el dinero? Bueno, porque lo podemos querer utilizar en otra cosa. O queremos tener certeza, es decir, un proyecto, entre más rápido recuperar el dinero, quiere decir que el proyecto es bueno. Es uno de los factores que tenemos que considerar para decidir si queremos continuar con un proyecto o no, después de que pasamos de la fase de diseño. Y finalmente tenemos el famoso TIR, que no es otra cosa que un cálculo para saber cuál es el interés que me permite a mí obtener ese van igual a cero o igual o mayor a cero, es decir, cuál es esa tasa como de descuento o de pérdida de valor con la que yo recuperaría, con la que yo podría decir que el proyecto se vuelve viable. ¿Cuál es? Entonces, ahí ¿qué es lo que pasa? Es que si nosotros nos damos cuenta, vamos a colocar un caso, suponiendo que usamos como tasa de degradación del dinero, por llamarlo de esa manera, si fuera con 11%, que el dinero va perdiendo anualmente valor, nos dice, si yo calculo esta tasa, este TIR, tasa interna de retorno, y me da como 20%, quiere decir que estoy sobrado. ¿Me entienden? Que incluso con una decadencia mayor del dinero, yo puedo recuperar o descansar tranquilo de que mi inversión va a funcionar bien. Eso es lo que tenemos hoy día. Bueno, en resumen, ¿qué es lo importante? Vamos a tratar de ir viendo, a ver, hay que empezar a averiguar quién está prestando dinero, de partida, a qué tasas de interés lo están ofreciendo. Tenemos que averiguar esa información para empezarnos a familiarizar. Luego vamos a empezar a profundizar, no tan rápido todavía, porque nos falta llegar a estos temas primero y empezar a identificar costos. Hay muchas cosas que desarrollar todavía al respecto, pero es para podernos hacer una idea hacia dónde vamos a ir. ¿Ah? Necesitamos saber si un proyecto es viable o no, necesitamos entender esta información. Conceptualmente, al menos, eso es lo que urgentemente necesitamos saber. Después vamos a profundizar sobre la manera de calcular, ¿ya? Que tampoco es algo complicado. Bien, lo dejamos hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.